Bien, oramos. Buen Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, necesitamos de tu presencia, necesitamos que tú nos hables, nos transformes, nos ayudes a mantener nuestra mente concentrada en nuestro Señor Jesucristo, un corazón tierno hacia lo que tu Espíritu quiere hacer en nosotros. Pedimos, oh Dios, que tú estés activo y que nos hagas más como el Señor Jesús y también trabajes en nosotros como iglesia. Gracias por el grupo de hermanos que no están presentes, que están en otros lados. Sé con ellos. Algunos están tomando un tiempo de descanso, otros te están sirviendo en otros lugares y te damos gracias por todos y cada uno de ellos. Que sus almas sean prosperadas igual que nosotros aquí, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer primero a los Tesalonicenses capítulo 1. Dice así la palabra de Dios. Pablo escribe a los creyentes que están en la ciudad de Tesalónica. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. El carácter de una iglesia vigorosa. Hermanos, el carácter de una iglesia vigorosa es evidente en el testimonio general de la vida de cada uno de los hermanos en esa iglesia. Los tesalonicenses tenían un testimonio impresionante. Pablo, cuando estuvo entre ellos recibieron la palabra de una manera increíble y rápidamente muchas personas se convirtieron a Cristo y comenzaron fielmente a servir al Señor y a querer más de su palabra. Y en la medida que ellos crecieron en Cristo, así mismo se fue extendiendo su fe. Ellos tenían un testimonio impresionante y Pablo lo destaca a través de toda la carta que le escribe, esta primera carta a los tesalonicenses. Fíjense, por ejemplo, en versículos 2 y 3. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones,
acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe. O sea, ellos tenían una obra, la obra de su fe era evidente, dice, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Fíjense el versículo 6 y 7. Vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, pero con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido, ¿qué? Ejemplo. Ellos eran un ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. Versículo 9. Ellos mismos cuentan de nosotros la manera como nos recibiste y cómo que ellos se convirtieron de los ídolos a Dios. Era evidente que Cristo Jesús había tomado el lugar de preeminencia en su vida. Se habían convertido al Señor. Capítulo 2, versículos 13 y 14. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Versículo 14, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Capítulo 3, versículos 6 y 7. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también vosotros a vosotros, y por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Ellos se mantenían fieles y vigorosos a pesar de que Pablo ya se había apartado de ellos siguiendo su ministerio. Capítulo 4, versículo 9. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba. Con relación a esto no es necesario que decir nada, pero como quiera lo dice. Dice, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así. O sea, ustedes lo siguen haciendo con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Capítulo 5, versículo 11. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros. ¿Y después qué dice? Así como lo hacéis. Ya ustedes lo están haciendo, sigan haciéndolo y crezcan en esto. Sí. Esta era una iglesia vigorosa, tanto internamente como externamente. Y hermanos, queremos ver algunas características del carácter de este tipo de iglesia, de una iglesia vigorosa. En primer lugar, vemos, quiero antes de eso, que nosotros veamos el mapa. No hay, pero que yo lo envié a leer. No está. Ok. Ahí hubo un desliz. Bueno, de todas maneras yo quería enviarles un mapa de toda la región por donde estuvo el apóstol Pablo predicando. Pero es el hermano Ángel que está ahí arriba y bueno, no, yo se lo envié a otra persona. Bien, hermanos, sigamos. De todas maneras, sigamos con el primer punto. Una iglesia, el carácter de una iglesia vigorosa. En primer lugar, es una iglesia que florece en medio de la crisis. En medio de la crisis. Fíjense en cómo esta iglesia nació. Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. Así fue que nació esta iglesia. El apóstol Pablo seguía predicando el evangelio por todo el mundo conocido. Capítulo 17, versículo 1, pasando por Anfípolis y por Apolonia, llegaron a Tesalónica.
Tesalónica era la capital de Macedonia. Si ustedes pudieran visualizar en su mente lo que es Grecia hoy en día, al norte de Grecia está Macedonia. En aquel tiempo Macedonia era parte de Grecia. Macedonia era la región del norte de Grecia y Acaya era la región del sur de Grecia. Tesalónica era la ciudad capital de Macedonia y Atenas era la capital de Acaya. Corinto estaba en Acaya, estaba al sur y está al sur de Grecia. Entonces, si ustedes pueden visualizar el mapa de Grecia, Tesalónica está bien al norte. Bueno, algunos tienen mapas al final de su Biblia y ustedes pudieran localizarlos. ¿Okay? Entonces, aquí llega a Tesalónica. Versículo 2 del capítulo 17 de Hechos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo, o sea, 3 semanas, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Imagínense ustedes que están en la ciudad y ¿quién era el emperador? Ellos estaban bajo el dominio de Roma. El emperador era el César, era el rey. Entonces imagínense que ahora la ciudad comienza a decir: óyeme, este grupo está provocando una revolución. Que este grupo ahora está diciendo que hay otro rey, que no es César, es Jesús. Entonces estaban provocando ellos que las autoridades romanas pues impidieran que ellos pudieran seguir predicando el evangelio. ¿Y qué sucedió? Versículo 8, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Ellos fueron realmente agredidos, fueron perseguidos, y en medio de esta crisis, la iglesia floreció. Nosotros vemos en Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6, que Pablo hace referencia a esto. Vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de ¿qué? De gran tribulación. O sea que la descripción que Lucas hizo en capítulo 7 no fue exhaustiva de lo que había sucedido realmente. Y tampoco eso que sucedió se detuvo ahí, sino que mientras la iglesia iba creciendo, ellos seguían recibiendo persecución. Fíjense que ellos se mantenían, sin embargo, versículo 7, habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia, o sea, la región del norte, y los de Acaya, la región del sur de Grecia. Que a pesar de la crisis, a pesar de la persecución, a pesar de la tribulación, ellos se mantenían firmes. El versículo 10, fíjense la tenacidad de estos hermanos. Inmediatamente después que sucedió lo que sucedió, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea,
¿Qué pasó aquí? A pesar de ellos haber sido perseguidos y haber sido, o que los judíos y las autoridades trataron de asustarlos, los hermanos que solamente tenían muy poco tiempo de convertidos, ¿qué hicieron? Ellos no se atemorizaron. Ellos tomaron a Pablo y a Silas y los escondieron y de noche ellos los encaminaron hasta Berea. Y como quiera ellos se mantuvieron firmes y respaldaron a Pablo y a Silas. Ellos no corrieron, ellos no abandonaron la fe, ellos se mantuvieron firmes, defendieron a Pablo y a Silas, protegieron su vida y los encaminaron hasta otra ciudad que es Berea. Es una iglesia, el carácter de una iglesia vigorosa es una iglesia que florece ante la crisis. Nada detiene su predicación. Fíjense el versículo 8. Versículo 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, en norte y sur, toda Grecia, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. El mensaje del Evangelio resuena continuamente por toda la región. La palabra, el verbo que dice ha sido divulgada, significa que está resonando el Evangelio por todo ese territorio. No solamente en Macedonia al norte, también en Acaya al sur, pero dice no solamente en esos sitios, sino por todo lugar, la fe de los hermanos de Macedonia resuena. La palabra se pudiera traducir reverberando, sigue sonando, sigue caminando, la gente oyendo más y más sobre la fe de los tesalonicenses. Su fe, dice, sigue extendiéndose. En el versículo 8, dice, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Este verbo tiene el sentido de que no solamente es que se ha extendido, sino que se ha extendido y sigue extendiéndose. O sea, es una acción que comenzó en el pasado, pero sigue hacia el futuro, sigue extendiéndose, sigue transitando, sigue circulando la fe de ellos. Por todo lugar la gente escuchaba sobre los tesalonicenses. Por todo lugar había alguien que decía, óyeme, ¿tú has escuchado de los tesalonicenses? Oye, ¿tú has escuchado de la obra de su fe, de su trabajo de amor, de su esperanza constante? ¿Tú has escuchado de ellos cómo se mantienen firmes en la fe a pesar de las persecuciones? ¿Tú has escuchado de ellos cómo imitan al Señor Jesucristo? ¿Has escuchado de ellos? Por todo lugar se estaba hablando sobre los creyentes de Tesalónica. Dice ahí que ese testimonio no había duda sobre él. El mismo apóstol dice, yo no tengo nada que hablar. Es que de ustedes se está hablando. Yo no tengo nada más que decir. Él más adelante dice, ustedes son mi gloria. Porque su testimonio se está divulgando de tal manera que yo solamente puedo reírme por dentro y dar gracias al Señor. Y el apóstol Pablo dice en diferentes partes de la epístola que él constantemente está dando gracias al Señor por estos hermanos. Como ellos recibieron al Señor Jesucristo, cómo recibieron la palabra de Cristo y cómo estaban viviendo para el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo era el amor de sus vidas, era lo que ellos querían exaltar, era a quien ellos querían exaltar. Para Cristo vivían ellos. Y todo el mundo se estaba dando cuenta que era para Cristo que ellos estaban viviendo. Dice ahí versículo 8, partiendo de vosotros. Dios usó a Pablo para llevar el evangelio a los tesalonicenses. Ahora Dios está usando a los tesalonicenses para llevar el evangelio a todos los demás. El carácter de una iglesia vigorosa.
Nada detiene su predicación. Florece en medio de la crisis a pesar de las dificultades, porque ellos mantenían su tenacidad. En tercer lugar, su testimonio se extiende involuntariamente. Amados hermanos, yo le he dicho en otras oportunidades y lo repito, el testimonio siempre es involuntario. Nosotros a través de los años hemos hecho énfasis al revés. No, tú tienes que dar buen testimonio. Tú tienes que dar buen testimonio. No, pastores, que usted sabe, yo quiero cuidar mi testimonio. Decimos, es que el hermano está cuidando su testimonio. O el hermano no está cuidando su testimonio. Y entonces hablamos de que tenemos nosotros que preocuparnos por nuestro testimonio. Amados hermanos, aquí vemos un ejemplo de que eso no es lo correcto. No cuides de tu testimonio. Olvídate de tu testimonio. Porque ¿qué es tu testimonio? Tu testimonio es lo que los otros dicen de ti. Y puede ser bueno o puede ser malo. Puedes tener un buen testimonio, puedes tener un mal testimonio. ¿Qué están atestiguando los demás? ¿Qué están viendo los demás? ¿Qué están observando? ¿Qué están anotando los demás cuando te ven a ti? Despreocúpate, deslígate de tu testimonio. Haz lo que Dios quiere que tú hagas. Pon tus ojos en Cristo Jesús. Si tú mantienes tus ojos en Cristo, si tú quieres vivir para Cristo y estás viviendo para Cristo, si Él es realmente el Salvador de tu alma, aquel que te salvó y te trajo de los ídolos a Dios, de la maldad a la santidad de Dios, que te trajo de la religiosidad al verdadero cristianismo, que te trajo de ser un hombre agrio y pesado y odioso a una persona amable y tierna. Si fue Dios, el Señor Jesucristo, que te convirtió, que te salvó, si Él es tu Señor, vive para Él. Y si tú vives para Él, los otros van a ver un testimonio. ¿Se entiende? Eso fue lo que pasó, lo que estaba pasando con los tesalonicenses. Ellos sencillamente estaban viviendo para el Señor Jesús. Y al estar viviendo para el Señor Jesús y estar apasionados por su palabra y querer proclamar y divulgar y extender y hacer que la palabra de Cristo, su Salvador y Señor, resonara por todos los lados, entonces viviendo de esa manera, los otros estaban diciendo, wow, ¿tú has visto a la iglesia bautista cristiana? Por lo tanto, no te preocupes, no te enfoques en tu testimonio, pon tus ojos en Cristo Jesús. El testimonio se cuidará solo. Por eso digo, hermanos, que el testimonio siempre es involuntario. Lo que debe ser de manera tenaz, de manera voluntaria, de manera intencional, es tu vida para Cristo Jesús, tu Señor y tu Salvador. El testimonio nunca es forzado. Concéntrate en Él, agrádale a Él, vive para Él, hónrale a Él y los otros hablarán. Pero también su testimonio no es solamente que ellos tienen los ojos puestos en Jesús, sino porque tienen los ojos puestos en Jesús, también la santidad en sus vidas es evidente. Fíjense en el capítulo 4, versículo 2. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es, ¿qué cosa? Vuestra santificación.
que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Entonces, tenemos aquí estos hermanos que están viviendo para el Señor y como consecuencia, la santidad es evidente en ellos. Ellos dicen, dice el apóstol Pablo, que la voluntad de Dios para vuestras vidas es la santificación. Hermanos, los teólogos nos ayudan, al examinar las Escrituras, nos ayudan a identificar ciertas verdades de manera más fácil. Y al estudiar las Escrituras, nosotros podemos ver que la santificación de parte de Dios, siempre de parte de Dios, está en dos fases. Número uno es la santificación inicial o posicional, que cuando el pecador se convierte a Cristo Jesús, Dios lo salva, lo limpia, borra cada uno de sus pecados pasados, presentes y futuros y lo coloca en Cristo sentado a la diestra del Padre. Por lo tanto, por eso que usted puede ver en las Escrituras que constantemente el apóstol Pablo escribe a los santos que están en tal iglesia o en tal lugar. Porque a partir de ese momento el Señor nos ve en Cristo y por lo tanto sin pecado. Porque si te convertiste al Señor Jesucristo, tú has sido lavado de tus pecados. El Señor Jesucristo cargó tus pecados en Él, los llevó a la cruz y el Señor ahora te ha puesto en Cristo y ya no te ve como pecador, sino como hijo suyo, santo en Cristo Jesús. Entonces hay una santidad que es posicional. Él te hace santo. Pero la realidad es que Dios ha elegido dejarnos a nosotros en esta tierra y con nuestra vieja naturaleza. Aunque nos ha dado una nueva naturaleza, el Señor nos ha elegido dejarnos también con la vieja naturaleza en este mundo. Entonces, mientras estamos aquí y esperamos al Señor Jesucristo que venga a buscarnos, nosotros necesitamos ir creciendo a la imagen de Cristo. Según Romanos capítulo 8, dice la Escritura que nosotros fuimos predestinados por Dios para ser conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces, ese es el objetivo, que seamos más y más como Cristo es, y esa era la concentración de los hermanos en Tesalónica. Estaban concentrados en Cristo, en parecerse a Cristo, por medio incluso del ejemplo de Pablo. Entonces, hacia allá tenemos que ir. Hoy yo debo parecerme más al Señor que ayer. Mañana me debo parecer más al Señor que hoy. Las luchas que yo tengo en mi carne, los pecados, las tentaciones con las que yo lucho cada día, debo seguir luchando agarrado de la gracia de Dios para parecerme más al Señor Jesús. Por lo tanto, mis ojos no deben estar, que yo tengo que salir de este pecado. Mi enfoque tiene que ser, quiero parecerme más a Cristo. Por tanto, ese es el atractivo, ese es el impulso, ese es lo que debe motivarme, es parecer más a mi Señor y Salvador.
Y como quiero parecerme más a Él, entonces yo voy a trabajar estas áreas de mi vida. ¿Qué herramienta nos ha dado el Señor para poder luchar contra nuestro pecado? La palabra de Dios. Fíjense como Pablo dice ahí, versículo 2 del capítulo 4. Porque ya sabéis qué cosa, qué instrucciones os dimos, ¿por quién? Por el Señor Jesús. Acuérdense que el Nuevo Testamento estaba siendo escrito en este momento cuando Pablo escribe a los tesalonicenses. Ellos no tenían el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento estaba siendo desarrollado en ese tiempo. Sin ellos saber, Dios es que provoca que los apóstoles escriban las cartas y también los evangelistas escriban los evangelios y Juan también escriba Apocalipsis para entonces juntar esas cartas y crear el Nuevo Testamento. Mientras tanto, Pablo no sabía que estaba escribiendo parte de la palabra de Dios. Él sabía que estaba escribiendo de parte de Dios, pero no estaba consciente que eso iba a ser parte de las Escrituras. No sé si me entienden. Nosotros hoy tenemos el privilegio de tener las Escrituras completadas en nuestras manos y para nosotros. Y es las Escrituras, la palabra de Cristo, la palabra de Dios, la herramienta que Dios nos da para nosotros tener victoria sobre nuestro pecado. La Escritura dice claramente, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Entonces, para yo guardarla necesito conocerla. ¿Qué dice la Escritura? ¿Cómo yo puedo tener victoria en mi vida, en todas las áreas de mi vida? La Biblia es muy clara, meditando en la palabra de Dios. Nosotros encontramos en Josué capítulo 1, en Salmo 1, en el Salmo 119, etc. La palabra de Dios son los pensamientos de Dios puestos en tinta sobre un papel. Entonces, cuando tú tomas la Biblia, la palabra de Dios, esos son los pensamientos de Dios para ti. Y si tú puedes atesorar estos pensamientos en tu alma y en tu mente, ellos te van a gobernar. Por eso es que dice, medita en ella de día y de noche. La palabra de Dios que esté trabajando en tu mente y en tu corazón de día y de noche. Aún en nuestras oraciones. Esta es la herramienta que el Señor nos ha dado. La santificación, hermanos, en este sentido siempre es progresiva, nunca se detiene porque el objetivo es la imagen de Cristo, ser como Cristo es. Y necesitamos en nuestra santidad ser moralmente fieles. La vida santa es una señal muy particular del Hijo de Dios. El Señor dice a través del apóstol Pedro, sed vosotros santos, porque yo soy santo. Y dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Qué significa toda vuestra manera de vivir? No es solamente cuando tú entras por esas puertas y estás aquí entre los hermanos. Es ahora, cuando tú salgas a la calle. Es muy difícil en las calles de Santo Domingo manejar en santidad, pero necesitamos hacerlo. Cuando yo manejo con mi esposa al lado, tengo una ayuda. A veces yo no me dejo ayudar, pero es difícil manejar y mantener la santidad, ¿ok? Manejando en República Dominicana. Pero bueno, es necesario hacerlo. Cuando tú quizás vas a ir a comer a algún sitio, debes cada vez parecerte más al Señor. Acuérdate que el testimonio no es lo que tú das,
sino lo que otros ven. Lo que tú haces es vivir para Cristo. Lo que otros ven es el testimonio. Es con tus vecinos. Es en las transacciones que tú haces, día tras día. La interacción con tus clientes, con cualquier persona. ¿Eres grosero con las personas? ¿Eres irracionalmente exigente? El Señor Jesucristo dijo que nosotros debemos imitarle a Él. Dice, imitadme a mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Y el Señor Jesucristo fue humillado, fue ultrajado, ¿sí? Pregunto, ¿el Señor Jesucristo siempre tuvo la razón en todo lo que Él dijo, en todo lo que Él hizo? Sí. Entonces es más importante tener humildad que tener la razón. ¿Cierto? Pero a veces no queremos eso. A veces queremos imponer que nosotros tenemos la razón. Y al dejar la humildad a un lado, perdemos el testimonio. A veces estamos más interesados en lo que yo puedo ganar o en lo que yo no quiero perder, en vez de estar más interesados en el alma eterna de la persona con quien estamos tratando. Esté dispuesto a perder. Total, ¿qué estás perdiendo tú? Cosas de esta vida nada más. Nuestro verdadero hogar no está aquí. Nuestra verdadera riqueza no es esto. Es allá en gloria. Acuérdense que la Escritura dice que somos coherederos con Cristo. Y sigue diciendo aquí, habla de nuestra integridad. Una iglesia vigorosa es una iglesia que también tiene un testimonio que se extiende voluntariamente. Y también fíjense, versículos 11 al 12. 11 al 12. De capítulo 4. Procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. En una oportunidad había un creyente fiel al Señor que trabajaba para un hombre rico. Este hombre tenía empresas. En una oportunidad este hombre había recibido una mercancía que había llegado al puerto y en esta empresa en particular le dijo a los empleados de un departamento que todos tenían que ir al puerto a ayudar a desmontar y a encaminar la carga. Este creyente se acercó al dueño y le dije, Señor, yo no puedo trabajar los domingos. ¿Cómo que no puedes trabajar los domingos? No, yo no puedo trabajar los domingos. Los domingos son del Señor. Es bueno, si tú no trabajas los domingos, tú sabes lo que te va a pasar. Dijo, bueno, yo soy el único sustento de mi familia, pero no puedo trabajar los domingos. Y él le dijo, bueno, pasa por recursos humanos entonces. Durante 3 semanas este joven hombre estuvo buscando trabajo sin poder encontrar. Un día, un banquero, el gerente de un banco, conversó con el dueño de esta empresa y le dijo que andaba buscando a un cajero para el banco. Tengo necesidad de un cajero. ¿Tú conoces a alguien? Y él dijo, sí, te recomiendo a este joven. Pero tengo entendido que tú lo votaste. Sí, porque él no quería trabajar los domingos, por eso no es un problema para ti. Ahora, un individuo
que es tan serio en su integridad como Él, es lo que tú necesitas como cajero. Ese es el testimonio. Él vivió para el Señor, el testimonio habló solo. Finalmente, una iglesia vigorosa es una iglesia que está firme en la esperanza. Si tú lees Tesalonicenses, y déjeme decirle, hermanos, el libro de Tesalonicenses es corto, mírenlo aquí. Eso es todo lo que es el libro de Tesalonicenses. Tú lo puedes leer probablemente en 7 u 8 minutos. Está bien, si lees al paso, muy al paso, 15 minutos. Eso me toca a mí. Pero en toda la carta, el apóstol Pablo hace referencia a la esperanza de él como apóstol, como creyente, y también de los tesalonicenses. Fíjense, por ejemplo, el versículo 3, capítulo 1, versículo 3. Del trabajo de vuestro amor y también de vuestra constancia, ¿en qué? En la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Esa es nuestra esperanza. Capítulo 2, versículo 19. Porque ¿cuál es nuestra esperanza? O sea, la de ustedes y la mía. O gozo o corona de que me gloríe. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿No lo sois vosotros delante del Señor Jesucristo como en su venida? Ahí está la esperanza de ellos. La esperanza de ellos, fíjense en capítulo 3, versículo 12. Al final, versículo 13, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los otros no la tienen, pero ustedes sí. La esperanza de ellos, ¿cuál es la esperanza de ellos? Bueno, que el Señor vendrá a buscarnos. La venida del Señor, estar con el Señor Jesucristo, ser parte de su familia y gozarnos con Él en gloria, porque el Señor nos viene a buscar para llevarnos a su casa, que es nuestro hogar. Capítulo 5, versículo 8. La esperanza de la salvación. El versículo 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo lo que está diciéndoles es, ustedes tienen una esperanza que es firme, que es constante, ustedes están enfocados en ella y yo quiero en esta carta resaltar eso. Y quiero que ustedes mantengan sus ojos en el Señor Jesucristo, en su venida, que esa sea realmente su esperanza. Una iglesia vigorosa, amados hermanos, es una iglesia que es constante, firme en esta esperanza. Es una iglesia que está esperando al Señor Jesucristo. Y el apóstol Juan en su carta dice que esa esperanza nos santifica. Decía una hermana antes ayer que instruyendo a su hijo sobre algunos aspectos, respondiendo a algunas preguntas que el hijo jovencito le decía, dice, bueno, hay muchas personas que pueden hacer este tipo de cosas, como creyentes pueden hacer ese tipo de cosas. Pero yo no quiero que el Señor venga y me encuentre a mí haciéndolo. Qué buena respuesta. Está
cultivando y colocando en el corazón de su hijo esa misma esperanza que ella tiene, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense, amados hermanos, que el apóstol Pablo dijo que aquellos que aman su venida tendrán la corona de vida. Yo no sé qué significa la corona de vida, pero yo sí sé que agrada a Dios. Porque si no agradara a Dios, no prometiera una tal corona. Por lo tanto, Dios quiere que tú estés apasionado por su venida. Que lo que te mueva a ti no es el evento, es la persona. ¿Cierto? Ay, qué bueno, yo voy a estar en la venida de Cristo. No, yo voy a estar con Cristo. Fíjense lo que dice ahí en Tesalonicenses 4. Tesalonicenses 4, al final del versículo 17. Bueno, vamos a leer el 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Para qué? Para recibir al Señor en el aire. Y así, ¿qué dice? Aleluya. Estaremos siempre con el Señor. Ese es el objetivo, es estar con el Señor. No es ser parte de un evento, es que nuestro Señor sea nuestra gloria. Una iglesia vigorosa, hermanos, tiene un carácter. Y el carácter es que florece en medio de la crisis. A pesar de las dificultades, los hermanos debemos mantenernos con tenacidad. Una iglesia vigorosa es una iglesia que nada detiene su predicación del Evangelio. El Evangelio es divulgado, es esparcido por todo lado. Partiendo de ellos, el Evangelio es esparcido. Una iglesia vigorosa es una iglesia que su testimonio se extiende de manera involuntaria, porque son hermanos en Cristo que están viviendo para Cristo. Y como están viviendo para Cristo, eso se hace evidente en su vida, entonces los demás observan un testimonio. Y una iglesia vigorosa es una iglesia que está firme en su esperanza. Hermanos, ¿de qué se trata la vida cristiana? Es de Cristo. ¿Para qué queremos nosotros ser fieles a Cristo Jesús aquí y ahora en esta vida? Hoy, en los próximos días, hasta que cumplamos 100 años o hasta que Cristo venga. ¿Por qué queremos ser fieles al Señor? Es por Él. La vida cristiana no es una religión, es una vida. La vida cristiana no se vive aquí adentro de este auditorio. Esto es un auditorio. La vida cristiana es Cristo Jesús viviendo su vida en y a través de nosotros. Por eso el apóstol Pablo dijo a los Gálatas: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por lo tanto, amados hermanos, mantengamos nuestros ojos en Cristo. Una iglesia vigorosa tiene un carácter. Repito, florece en medio de la crisis. Nada detiene su predicación del Evangelio. Su testimonio se extiende voluntariamente y están firmes en su esperanza, que es la venida o estar con Cristo Jesús. Buen Padre, gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Gracias, oh buen Señor, por ayudarnos a entenderla, a recibirla. Ayúdanos a estar firmes en nuestra esperanza. Ayúdanos, oh Dios, a vivir para ti. A vivir para ti de tal manera que sea evidente en nuestra vida quién es Cristo Jesús. Ayúdanos, oh Padre, a no detener
el Evangelio, sino a divulgarlo, a esparcirlo, a compartirlo por doquier, ese Evangelio maravilloso que tú nos diste a nosotros, que nos diste la gracia para nosotros aceptarlo y ahora vivirlo. Ayúdanos a ser una iglesia que proclama el Evangelio aquí y por doquier. Y también, Señor, ayúdanos a pesar de las crisis, a pesar de las dificultades, a mantener nuestros ojos puestos en ti, a crecer, a ser tenaces en nuestra fe, en nuestra obra para ti, en nuestro servicio a ti, así como lo fueran los tesalonicenses, y hoy pudimos observar y analizar su ejemplo y lo que tú nos enseñas por ello. Recibe tú la honra y la gloria, buen Dios, de nuevo en Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén.